Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para quienes nos escuchan a través de estos medios. Desde ya queremos agradecerles por estar aquí con nosotros en esta nueva transmisión de nuestro programa Rompe el Coco y Aprende un poco. Y como es costumbre en nuestro programa, venimos con actualidad psicológica, pero esta vez está centrada en el área de la psicología del deporte y con un tema que seguramente a muchos padres y entrenadores les puede interesar y con lo que varios de nuestros seguidores, que por cierto son jóvenes deportistas, se pueden sentir identificados. Así pues, sin más preámbulos, el tema de hoy son los aspectos socioculturales y deportivos en la educación y la deserción escolar de jóvenes deportistas. Pero para hablar de este tema tan importante, hoy nos encontramos con tres psicólogos especialistas en el deporte y el ejercicio. Estos psicólogos son Johnny Frasica, Santiago Gutiérrez y Joan Reyes. De parte de todos nuestros seguidores y asociados, les damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí en Rompe el Coco y Aprendí un poco. Entonces, les doy la bienvenida. Quien quiera presentarse puede hacerlo, puede tomar la palabra y que nos cuente un poco de su experiencia de que ha tenido pues en esta área. Muchas gracias, David. Gracias por esa bienvenida tan calurosa, por estos días complicados que estamos viviendo a nivel social en nuestro país, en Bogotá, en las diferentes ciudades. Eh, bueno, como lo decía David, mi nombre es Johnny Frasica, yo soy psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología del deporte y del ejercicio de la Universidad del Bosque. Tengo experiencia en el ejercicio, en algunos proyectos a nivel social, por ejemplo, en Yomasa, aquí al sur de Bogotá, en la localidad de Usme principalmente, trabajando con jóvenes deportistas, niños entre 4 y 12 años principalmente, en el tema del microfútbol, del fútbol sala y demás. Pues también tengo cierta experiencia con clubes de baloncesto, por ejemplo, con el que estoy trabajando actualmente, Club Deportivo Madelena, uno de los clubes más importantes de esta zona de la ciudad de Bogotá. Pero no solamente soy psicólogo, también soy deportista, no a nivel profesional, soy deportista a nivel amateur. Yo juego también fútbol, juego fútbol sala y también hago running. Como lo decía, pues no a nivel amateur, pero eso me ha ayudado, no a nivel profesional, perdón, pero eso me ha ayudado a profesionalizarme un poco más gracias a esta maravillosa profesión que es la psicología y pues más profundamente la psicología del deporte. Ok, bueno, qué buena experiencia. Gracias por compartirnos lo que has hecho y lo que eres. Yo creo que eso también es muy valioso para aquellos que nos están escuchando. Joan Reyes, por favor, cuéntanos un poco de tu experiencia. Hola David, buenas y compañeros oyentes. Como lo decía David, mi nombre es Joan Reyes, soy psicólogo de la Universidad Uniminuto, especialista en psicología del deporte y el ejercicio de la Universidad del Bosque. Tengo 4 años ya de experiencia en el campo de la psicología del deporte y el ejercicio. En la actualidad estoy trabajando con la Federación Deportiva Militar de Colombia, donde ya llevo 3 años laborando y he tenido la oportunidad pues, de trabajar en distintos clubes por aparte. Al igual que Johnny, igual hice una carrera deportiva, no llegué a ser profesional, estuve a punto, faltó un pasito más, pero pues eso también me ayudó a comprender más sobre el deporte y aplicar la psicología en el deporte. Bueno, no, de pronto las cuestiones de la vida, las cosas, el destino no estaba para que fueras profesional, pero mira, ya tienes 4 años de experiencia y bueno, contamos con una gran gama de psicólogos del deporte de la Universidad del Bosque. Santiago, por favor, cuéntanos tu experiencia en esta área. Hola David, hola compañeros y hola a todos los oyentes.
No, pues muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Ya había escuchado el programa antes, había escuchado los temas que tocaban y me encanta, digamos, como pasan la información y todo este conocimiento por este medio. Me parece un medio muy interesante. Nunca antes había estado en un podcast, por lo tanto es algo totalmente nuevo para mí. Yo también soy psicólogo especializado en el deporte de la Universidad del Bosque y soy psicólogo graduado de la Universidad de los Andes. Tengo 5 años de experiencia en el campo del deporte, 3 de ellos han sido en deporte en conjunto y muy feliz de estar acá y poder compartir mi conocimiento y mis experiencias con ustedes y con los oyentes. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por ese gran inicio y por brindarnos un poco de ese conocimiento que de pronto han ustedes tenido a lo largo de su experiencia. Yo creo que es muy valioso en este momento recopilar eso y pues justamente por eso están hoy ustedes tres aquí, para que podamos hablar de este tema tan importante. Y con su experiencia seguramente va a ser muy enriquecedor este nuevo episodio que estamos haciendo en este momento. Bueno, yo investigué un poco, realmente me tomé el atrevimiento y me parece pertinente que de pronto podamos abarcar tres grandes temas que se pueden ver involucrados. Entonces, me parece pertinente, ustedes ya me dirán, pues desde su punto crítico profesional y experiencia, ¿no? Pero bueno, yo investigué que podemos hablar de pronto de la cultura, podemos hablar también de las variables en la deserción deportiva y también de pronto de esta transición en la que se pueden ver encontrados los deportistas, ¿no? Dependiendo de su nivel de desarrollo y de su ciclo vital, ¿no? No sé a ustedes qué les parece esos tres temas, si de pronto hay uno que no cuadre, si de pronto debemos meter otro, ustedes me dirán. No, excelente, David. Me parecen muy pertinentes los temas para el día de hoy. Ok, muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias David, Santiago. Colegas, chévere compartir este espacio con ustedes. Compartimos nuestro posgrado ahí en la misma universidad. Chévere, con dos creo. He logrado verme de manera presencial, con el locutor, no, con David, pero bueno, David, importantísimo este tema que su merced nos trae hoy en día, pues para los oyentes principalmente. Y la invitación la agradezco, considero que mis dos compañeros también lo agradecerán, porque es un tema importante, es un tema que quizá de la cultura, el tema de la deserción deportiva influye muchísimo. Hablando de cultura, David, aquí hablemoslo de lo más pequeño a lo más grande, Me parece bien. el barrio, la localidad, la ciudad, el departamento, la región, el país y o sea, el mismo Sudamérica como tal compartimos estos países de esta zona del mundo ciertos patrones culturales, ¿sí o no? O sea, no sé Sí, pero si... que en medio de todo pensaría yo que no suelen ser los mismos, ¿cierto? Exacto. Yo pensaría que claramente dependerá de la zona, de la región, de la cultura, como tú bien lo estás diciendo, y costumbres, Eh, pienso yo. Exacto, sí, señor. Entonces, aquí pues, lo que yo les quiero compartir hoy, pues a usted y a los oyentes, es unas generalidades a nivel de cultura. Por Por favor. ejemplo, hablando de este tema de la deserción deportiva, suele usarse normalmente como el abandono de alguna actividad deportiva, tal cual. ¿Listo? Sin Ok. maximizarlo, sin minimizarlo, simplemente es eso, abandonar alguna actividad deportiva. En este caso nos enfocamos más en los jóvenes. Los niños, los jóvenes tienen ciertas transiciones y demás, todos lo entendemos. Siendo esta actividad de acción y reacción de una o de más cualidades físicas, así como las capacidades físicas del adolescente, como lo decía hace un momentico, en función de su cuerpo, lo que puede hacer, lo que quiere hacer y demás. ¿Sí o no? La deserción deportiva tiene algunos aspectos de consideración en su propagación, tales como la falta de apoyo de los padres de familia, el desinterés deportivo, por el rechazo de sus cualidades físicas
las cuales crean que algún punto de participación con algún club o en algún deporte sea inalcanzable. La falta de infraestructura deportiva, esta parte de la infraestructura pues raya más en el tema de, hablemos de un país como Colombia, un país que lleva mucho tiempo en temas de corrupción y demás, donde la infraestructura es mala, donde hasta hace poco se empezó a crear el Ministerio del Deporte. Eso Entonces aquí vendría, empezamos, discúlpame, tranquilo, tranquilo. pero eso vendría siendo lo que tú estás hablando de infraestructura como el espacio en sí, es decir, geográfico como para que se dé el Claro, deporte. claro, claro, también. O sea, tú acabaste de decir algo importantísimo, que se vea el deporte. El deporte no es solo el deportista, el deporte es el espectador, el deporte es el público también. Entonces, dentro de ese tema de la infraestructura cabe esta parte que me acabas de decir. También tiene un tema de incentivos, por ejemplo, por parte de directivos de ciertas instituciones a las cuales se pertenece, la falta también de la implementación deportiva y demás. Nuevos juegos, últimamente han salido nuevos juegos, por ejemplo, esto, eSports, donde ya se traslada el deportista a un computador o a una consola, Claro, como lo estamos viendo hoy en día. También es un deporte, ellos lo asumen como un deporte, ¿cierto? sí, Y la sí, todo va actualización cambiando. de los mismos entrenadores. Cuando estos entrenamientos se empiezan a volver monótonos, es lo que no queremos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Dentro de todos estos temas, quiero tocar el tema del factor cultural principalmente. Un ejemplo, si nosotros hablamos de los indígenas, eh, lo principal que hace falta dentro de los deportistas indígenas para que ellos permanezcan dentro del deporte y den resultados a futuro, ¿qué es? A veces que no tienen identidad o que en este caso no quieran a su provincia, a su región o a su país. ¿Sí o no? Se debería potencializar por eso, ese es mi punto de vista, eh, también por parte de los entrenadores, quizá el biotipo de los deportistas, y de acuerdo al biotipo de los deportistas, voy a decir una palabra que puede sonar un poco fuerte, que se exploten las habilidades de estos muchachos. Así podríamos tener un futuro importantísimo para ellos. Como lo dijo bien Eduardo Toalongo, ahorita lo vamos a mirar referenciado. Lo traigo a colación porque hizo una investigación importante con la cultura, una cultura indígena en la ciudad de Ambato, en Ecuador, donde tocaba este tipo de temas y él ve importante involucrar también dentro de ello a los padres de familia, las escuelas y los colegios. O sea, que el deportista no es solo el deportista como tal, sino que el deportista también es una persona que vive dentro de una sociedad, que tiene ciertos rasgos culturales, que tiene ciertos rasgos también de su vivencia con la familia, ¿cierto? Estos serán también, o sea, el apoyo de los padres y demás, pues importantísimo para los hijos y para los mismos estudiantes, hablando de los colegios hacia sus integrantes, ¿no? Con ello se incrementaría algo importantísimo, David y compañeros, que es que los valores de los deportistas, que más tarde, como lo llamamos aquí en Sudamérica, podríamos ser personas de bien. ¿Listo? En resumen, ya como para dejarle un espacio a mi siguiente compañero o al compañero que quiera intervenir con algún otro tema, podríamos afirmar que los factores más incidentes, pero de menor significancia, pero de mejor significancia en la decisión del abandono deportivo, podrían ser cuáles. Una investigación que hicieron Cristian Hoyos y Camilo Vivas aquí en Colombia, de hecho, en la Universidad Autónoma del Cauca, permitió determinar que el, el deportista tiene en cuenta las escasas relaciones de empatía entre el entrenador y el mismo deportista, la carencia de recursos logísticos, de apoyo a las actividades. En este caso, ellos hablaban de una investigación a nivel de fútbol, en escuelas deportivas, hablando de fútbol, la oposición o la carencia de apoyo de los padres de familia u otros familiares. ¿Listo? Altos aportes pecuniarios, digamos, algunos temas de sostenimiento y economía. ¿Listo? Las Ok, amistades y la insatisfacción de las expectativas creadas en el entorno, en especial de este campo.
de las escuelas deportivas, de las escuelas de formación y de los equipos profesionales como tal, que es el sueño que tienen los muchachos. ¿Listo, David? Ok, no, perfecto. Yo creo que toda esta información que tú nos estás dando ahorita, como enmarcándonos en lo que es la cultura, es muy importante y la manera en la que lo dices y lo expresas, yo creo que está siendo fácil para que también nuestros oyentes lo puedan entender. Ya saben, si tienen alguna pregunta, escríbanos al WhatsApp o al DM, estamos muy pendientes para poderlas responder más No adelante. estoy, yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice Johnny, pues la diversidad cultural es un desafío en la actualidad muy importante también para los ámbitos del deporte, porque el deporte, por ejemplo, no distingue en, digamos, las regiones del país, diferentes culturas. Él atrae muchos deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, que pueden ser de variadas partes del país. Claro que Y sí. esto conlleva a que tengan diferentes formas de relacionarse, diferente cultura, y ellos viajan con esas diferentes formas de Incluso entender la vida, de ver el mundo. eso justamente iba a, pues yo aquí a hacer como una colación y es que esas maneras de ver el mundo pues son diferentes y con lo que ellos vienen esas perspectivas hacen también que ellos entiendan las cosas diferentes, ¿no? Exacto. Y por eso yo creo que sí es muy pertinente lo que dice mi compañero, pues que hay que tener en cuenta bastante las culturas para poder, digamos, hacer un desarrollo integral en los deportistas, porque pues el deporte atrae a mucha gente y muchos deportistas de alto rendimiento que llegan a lugares de diferentes ciudades donde vivían, pues se encuentran con diferentes culturas, se encuentran con diferentes formas de ver la vida, de relacionarse, lo cual puede, digamos, afectar un poco su rendimiento y su relación. Por eso es importante también tener en cuenta eso al momento de entender el deporte. No, está perfecto. Yo creo que todo lo que ustedes nos están diciendo en este momento está siendo de gran utilidad y vea, los que no están por ahí y acaban de conectarse, estamos hablando de un tema muy importante y empiecen a tomar nota de todo lo que están diciendo aquí estos profesionales. Bueno, si quieren vamos y pasamos al segundo tema que son las variables de la deserción deportiva. No sé quién quisiera hablar de este tema. Hola, David, sí, pues me gustaría tocar el tema Joan, y continúo. por favor, háblanos entonces de estas variables de deserción deportiva y cómo estas variables influyen en esto. Claro que sí, continuando ahí con lo que decía Johnny, de estas variables es muy importante continuar relacionándolo con la cultura. Una principal variable es, puede ser la religión, el deporte practicado o aún el mismo género del deportista. Recalcando un estudio que realizó Doughty en 1994, donde revela que el mayor número de adolescentes que desertan de algún deporte son mujeres. Entonces es importante también tocar, pues de acuerdo a la cultura, ese tema, la mayor población que deserta son las mujeres. Ok, Igualmente se han ido identificando otras variables de deserción deportiva, especialmente en adolescentes, donde las vamos a tratar una por una, de acuerdo pues a la identificación que se haya hecho, se haya identificado durante este tiempo. ok, perfecto, me parece Eh, muy bien. Algunas de las principales, la falta de apoyo familiar. Yo creo que esa es una de la mayor causa de deserción, donde muchos familiares no creen, por decirlo de esta manera, en el futuro deportivo pues, de su hijo, de su hermano, del familiar como cual está practicando algún deporte. Entonces puede ser por falta de recursos o no ven un futuro que pueda vivir esta persona, este deportista, a largo plazo proveniente del deporte. Dos, el desinterés en la educación física. Entonces ahí nos vamos a la parte educativa. Muchas veces en los colegios no se les presta en esa clase de educación física los recursos necesarios, ni se le presta la atención o la importancia a que
los niños desde muy pequeños empiecen a practicar una especialización deportiva, se especialicen en algún deporte con el cual más adelante o van a ir desarrollando ciertas habilidades. Teniendo Sí. conexión con esto, la elección en el deporte. Entonces, ahí también genera algo de desconfianza en nuestros deportistas porque no ven de acuerdo a esta práctica deportiva. Por lo general siempre ven los mismos deportes, los más tradicionales. Entonces, ¿cuáles son? El fútbol, baloncesto, deportes de conjunto, Y en discúlpame, muchos entes. yo Sí, digo sí. algo ahí y es justamente de pronto que yo he visto que el hecho de que no haya una gama de deportes, eso no facilita de alguna manera el desarrollo de las habilidades de algunos niños, ¿no? Porque no todos los niños pueden tener las mismas habilidades. Exacto, tienes razón. Tristemente, solo nos enfocamos pues, en la educación básica, en las clases de educación física, en deportes de conjunto, pero todos no son idóneos para el deporte en conjunto. Pueden tener mejores habilidades, más habilidades en un deporte individual, pero no sé si es por la educación o viene así el pénsul académico de estos entes educativos, donde no desarrollan o no patrocinan a desarrollar esas habilidades individuales. Claro. Otro ítem, otra variable importante que Johnny hizo un preámbulo es una infraestructura deficiente, y para nadie es un secreto que pues por muchos temas se han visto muchos casos de corrupción donde que el más reciente vimos no sé si vieron las noticias en Ibagué, donde una villa olímpica ahí quedó a medias, no se terminó, pero la plata que estaba destinada se perdió. Y no solamente ahí, sino en cada ciudad, municipio, se ven muchos parques en el olvido total. Entonces, una infraestructura deportiva deficiente por donde que lo queramos ver. Ok, claro. Otra variable, Y dime, sí. todo esto que tú estás diciendo son variables que seguramente afectan también la motivación directa del deportista y también afecta como esta transición a la que el deportista se va a ver enfrentado, que es el otro tema que tenemos, ¿no? Pero pues tú cuéntanos que tenías otra variable y yo te interrumpí, discúlpame. No, tranquilo. Sí, es importante lo que dices, tienes toda la razón, eso desmotiva mucho pues al deportista porque pues no tener un espacio idóneo, adecuado, donde pueda realizar su práctica. La variable que iba a tocar es la planificación del entrenamiento no estructurado. Entonces vemos muchos clubes, muchos entrenadores que realizan o arman un grupo de deportistas, de niños, en un parque y son clases improvisadas. Entonces no generan en ellos, no llaman la atención, no generan esa iniciativa deportiva, esa iniciación deportiva en nuestros niños para llamar la atención. Entonces estas clases improvisadas lo que están provocando es la deserción en el deporte, sea en el que sea, ¿no? Pero no hay alguien idóneo, no hay alguien que saque al 100% las capacidades de nuestros deportistas, y entonces están provocando que deserten de la práctica deportiva. Claro que sí, bueno, ahí lo tienen, Por esas su... son las variables, discúlpame Santiago, Dale. esas son las variables que tienen como, que están asociadas a la deserción. Para quienes estén llegando apenas, pueden revisar la grabación y tomar apunte. Santiago, cuéntanos, por favor. No, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo y digamos al hablar de la deserción deportiva, también es importante entender, digamos, por qué se puede dar un poco esa deserción deportiva. Y eso también está relacionado un poco a las transiciones que hay en el deporte. Nosotros en la vida siempre vivimos muchas transiciones y específicamente en el deporte podemos ver diferentes transiciones, digamos, de categorías.
Una transición importante es la categoría, por ejemplo, de entrenamientos normales como de junior a senior. Esta transición puede ser especialmente complicada para los deportistas debido a que conlleva, digamos, a diferentes, los retan diferentes variables en diferentes aspectos, tanto académicos como individuales, como deportivos también, debido a que de junior a senior, perdón, se pasa, digamos, de entrenamientos normales allá a un alto rendimiento. Y esto tiene diferentes transiciones a nivel también académico debido a que el deportista también tiene que decidir un poco y tener en cuenta los horarios porque los entrenamientos van a ser más exigentes, va a tener que tomar decisiones personales, decisiones académicas y también deportivamente es más exigente para los deportistas, igual para su familia. Entonces este conlleva diferentes y transiciones al mismo tiempo en diferentes aspectos. Por lo tanto, esta es una de las transiciones más complicadas y que conlleva, digamos, o que está más relacionada a deserción de deportistas, porque requiere que los deportistas puedan tener, digamos, habilidades con las que pueda afrontar estas situaciones y estas transiciones de manera correcta. Las transiciones pueden pasar de ser transiciones normativas también a ser transiciones no normativas. Hay estos dos tipos de diferencias. Cuando hay una transición normativa, se refiere, por ejemplo, a transiciones como cambio de categoría. Son transiciones que son esperadas, por ejemplo, por los deportistas. Se sabe que esto va a suceder porque va a cambiar de edad y es normal que a cierta edad cambie a una diferente categoría. Y estas transiciones conllevan también diferentes cambios. Por ejemplo, un cambio de categoría también contempla un cambio de entrenador. Y eso de por sí ya es una transición con el que el deportista debe aplicar y tener herramientas para poder afrontar esto de la manera más positiva. Ahora, estas transiciones, debido a que pasan, digamos, de junior a seniors, suelen ser bastante complejas para ellos y requieren una alta, digamos, habilidad para poder acoplarse a esta nueva situación. Y para esto, y por esto es que estas, digamos, estas transiciones y estos momentos son especialmente relacionados con la deserción de deportistas cuando se lleva, digamos, al alto rendimiento. Y pues digamos, estos aspectos que los deportistas deben tener o estas habilidades también tienen que ver con habilidades de afrontamiento tanto internas como externas. Y estas, por ejemplo, puede ser un ejemplo, hablando también en la parte, retomando un poco la parte de cultura, puede ser, por ejemplo, una transición cuando un deportista pasa de una ciudad a otra a alto rendimiento y tiene que afrontar, digamos, estar en otra ciudad lejos de su familia. Esas son, digamos, eh, unas, unas factores que pueden ser, digamos, de apoyo para la persona que lo puede haber perdido, por ejemplo, y dificultan esas transiciones para los deportistas. Entonces, es muy importante tener en cuenta el apoyo y el acompañamiento en estos momentos de transición para los deportistas. Ok, Santiago, bueno, realmente la información que los tres nos han dado es muy valiosa y pienso yo que ha sido de gran ayuda para poder entender este tema que de alguna forma le ayuda, como dije al inicio, a los padres, a entrenadores e incluso a los mismos deportistas a entender de pronto un poco la situación. Quiero darles las gracias a los tres por haber participado hoy en, en este programa. Creo que es muy valioso tenerlos a ustedes y contar con esa experiencia. Entonces, de antemano, darles gracias por su tiempo y por haber estado aquí. No, gracias David a ti por el tiempo y a mis compañeros por estar aquí también con nosotros. Realmente un espacio muy agradable y poder compartir, digamos, nuestro conocimiento con ustedes y con los oyentes. Vale. No, David, muchas gracias por la invitación y replico la invitación a los oyentes. Preguntas y envíenlas al WhatsApp que envió David y sintonícense, sigan sintonizados a este tipo de programas. Claro que sí. Bueno, entonces nos vemos
En una próxima transmisión, mismo canal, misma hora, la próxima semana venimos con un tema que les va a gustar muchísimo, que son lesiones deportivas. Ya saben, como siempre, coman bien y hagan ejercicio, mi gente. Paz mental. Chao, chao.